mis queridos estudiantes? ¿Se encuentran en el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Estoy feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. Soy Liz Valdés, su maestra de matemáticas de quinto grado de secundaria. Seguimos avanzando en este proceso de enseñanza-aprendizaje. En el día de hoy tendremos un contenido muy interesante para aprender. Recuerda preparar tu área de trabajo desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavar bien tus manos con suficiente agua y jabón para así evitar los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje social directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano los materiales de trabajo que vamos a utilizar en el día de hoy, para que anotes todo lo que te genere interés y te despierte aprendizaje. En esta ocasión necesitas tener a mano una regla, un lápiz de carbón, lápices de colores, tu cuaderno de trabajo y un transportador. En las clases pasadas reforzamos el tema de las componentes de un vector. Además, reforzamos las competencias para hallar un vector unitario a partir de cualquier vector dado y realizamos operaciones de adición y sustracción de vectores. En el día de hoy trabajaremos con la adición de vectores utilizando el método del paralelogramo y el método del polígono. Acompáñame a conocer estos conceptos. Antes de iniciar, veamos qué tanto recuerdas de la clase pasada. ¿Qué son las componentes de un vector? Las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje de coordenadas. De igual forma, podemos decir que son otros dos vectores perpendiculares contenidos en el eje de coordenadas y que al sumarlos dan como resultado el vector inicial. Ahora, ¿qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector cuya norma o módulo es la unidad. ¿Cómo podemos determinar el vector unitario de un vector dado? Lo que debemos hacer para determinar el vector unitario de un vector dado es dividir dicho vector por su módulo. ¿Cómo se efectúa la adición de vectores? La suma o adición de dos vectores se realiza sumando respectivamente cada una de sus componentes. ¿Cómo se efectúa la sustracción de vectores? La resta o sustracción de dos vectores se realiza sumando el primer vector con el opuesto del segundo vector. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de realizar la adición de vectores utilizando el método del paralelogramo y el método del polígono. Iniciemos conociendo el método del paralelogramo para la adición de dos vectores. Para efectuar la adición de vectores, debe tomarse en cuenta que los vectores sumandos tienen un módulo, una dirección, un sentido y un punto de aplicación, y que estos no pueden ser modificados en el transcurso de la operación. El método del paralelogramo es un método gráfico muy simple que nos permite realizar la suma de dos o más vectores. Este método consiste en los siguientes pasos. Primero, se colocan los vectores de tal modo que los orígenes coincidan. Luego, se trazan dos segmentos paralelos, uno desde el extremo del vector A, paralelo al vector B, y otro desde el extremo del vector B, paralelo al vector A. Estos dos segmentos paralelos trazados se cortan en un punto C, formando un paralelogramo. Luego se une con un segmento de recta
el origen de los vectores A y B con el punto C, donde se intersectan las paralelas. Al medir el segmento OC, habrás encontrado la suma de los vectores A y B. Lo que quiere decir que el vector que sale desde el origen de coordenadas hasta el punto C es el vector resultante de sumar los vectores originales. Veamos algunos ejemplos en la pizarra. Sumar los vectores A y B usando el método del paralelogramo, tomando en cuenta que el vector A forma un ángulo de 85 grados con respecto a la horizontal, con un módulo de 4 unidades, y el vector B forma un ángulo de 10 grados con respecto a la horizontal, con un módulo de 5 unidades. Muy bien, lo primero que debemos hacer es identificar nuestros datos. Tenemos que el vector A tiene un módulo de 4 unidades y está representado a 85 grados con respecto a la horizontal o el eje X. En el caso del vector B, este tiene un módulo de 5 unidades y está representado a 10 grados con respecto a la horizontal o eje X. Para esta ocasión necesitarás utilizar tu transportador para poder representar cada vector. Yo ya lo tengo aquí representado, pero tú puedes comprobarlo desde casa. Tenemos el vector A, como ven, tiene 1, 2, 3 y 4 unidades. El vector B posee 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Ahora, lo que procedemos a hacer es a sumar estos dos vectores mediante el método del paralelogramo, que se representará de la siguiente forma. Aquí podemos ver, lo primero es que tomamos el vector A y lo representamos en el gráfico, tomando en cuenta el transportador y tomando en cuenta que el punto de aplicación del vector o desde donde nace debe estar ubicado en el centro de coordenadas. En este caso, plasmamos nuestro vector A, que de la misma forma debe medir 4 unidades y tener 85 grados con respecto a la horizontal. Muy bien, luego de haber colocado el vector A, procedemos a colocar el vector B saliendo o partiendo desde el mismo punto, tal como nos dice la regla para la suma de dos vectores utilizando el método del paralelogramo. Tomamos nuestro vector, recuerden que ni la dirección, ni el módulo, ni el sentido del vector pueden ser cambiados. En este caso tomo el vector B, que representa un ángulo de 10 grados con respecto a la horizontal, y lo coloco en el plano partiendo desde el centro de coordenadas. Luego de tener representado el vector A, el vector B, si pueden observar, mantiene la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Procedemos a realizar un segmento paralelo a cada vector. Bien, iniciemos haciendo el segmento paralelo al vector A. Este segmento inicia desde donde finaliza el vector B. Luego representamos el segmento que es paralelo al vector B, el cual inicia desde donde finaliza el vector A. De esta forma, donde se cortan estos segmentos es el punto P, o sea, donde va a estar representado nuestro vector resultante, el cual va a partir desde el origen de coordenadas hasta donde se cortan los dos segmentos. Si se dan cuenta, de esta manera formamos un paralelogramo y nuestra diagonal que parte desde el punto de coordenadas y llega hasta donde se cortan los segmentos paralelo a cada vector, representa nuestro vector resultante o nuestro vector OP. En este caso podemos comprobar que este vector mide 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta manera comprobamos cómo se puede realizar la adición de dos vectores con el método del paralelogramo. Y como podemos ver, su resultante va a ser representada por OP igual a 7 unidades. Sumar los vectores
C y D mediante el método del paralelogramo, tomando en cuenta que el vector C forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal y posee un módulo de 2 unidades, y que el vector D forma un ángulo de 110 grados con respecto a la horizontal con un módulo de 4 unidades. Bien, lo primero que debemos hacer es representar nuestros datos. Tenemos que el vector C mide 2 unidades y posee una dirección de 45 grados con respecto al eje de la X o eje horizontal. Tenemos que el vector D tiene un módulo de 4 unidades y representa un ángulo de 110 grados con respecto a la horizontal o el eje X. Entonces, lo primero que debemos hacer es representar nuestros vectores de manera separada. Recuerda utilizar tu transportador. El vector C, que en este caso mide 45 grados con respecto a la horizontal y tiene un módulo de 2 unidades. Sería este, nos quedaría de esta forma. El vector D, que tiene un módulo de 4 unidades y representa un ángulo de 110 grados con respecto a la horizontal. Lo nombramos igual. Luego de tener nuestros vectores de manera individual, entonces procedemos a sumarlo con el método del paralelogramo. Recuerda que para utilizar el método del paralelogramo, lo que debemos hacer es trazar segmentos paralelos a los vectores que estamos sumando. En este caso, tenemos el vector C, lo tomamos con su mismo módulo y su mismo sentido y lo colocamos en el gráfico. Decimos, lo representamos acá, si pueden notar, mide 2 unidades y tiene un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. También representamos el vector D en el gráfico de la misma manera, partiendo desde el origen de coordenadas, midiendo o formando un ángulo de 110 grados con la horizontal y con un módulo de 4 unidades. Luego que tenemos representado ambos vectores, lo que hacemos es procedemos a trazar las paralelas. En este caso, iniciamos con el vector C. Como pueden ver, este segmento de recta está paralelo al vector C. Luego continuamos con la paralela del vector B, que en este caso sería este segmento de recta está paralelo al vector D. Luego que tenemos ya las paralelas graficadas o representadas, procedemos a trazar desde el origen de coordenadas hasta donde se unen estos segmentos una línea recta, que es lo que va a representar nuestro vector resultante. Y como se pueden dar cuenta, nuestro vector resultante mide 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Podemos colocar por acá, indicando que es el vector resultante. De esta manera podemos confirmar que al sumar el vector C, que mide 2 unidades y tiene una orientación de 45 grados con respecto al horizontal, y el vector D, que tiene 4 unidades y mide 110 grados con respecto a la horizontal, su vector resultante va a ser igual a 5 unidades. Si en vez de 2 vectores tuviéramos 3 o más, usando el método del paralelogramo, podríamos aplicar la propiedad asociativa de la siguiente manera. Al sumar los 2 primeros vectores, obtendremos una resultante. Esta resultante se suma con el siguiente vector y así sucesivamente, hasta llegar al último vector. Además, podemos utilizar otro método gráfico, llamado el método del polígono. Este método consiste en los siguientes pasos. Primero, se elige una escala apropiada para trazar los vectores. Luego, se dibujan los vectores a sumar, uno a seguida del otro. Es decir, se traza el primer vector y al final de este se comienza a trazar el segundo. Y así sucesivamente con todos los vectores a sumar, manteniendo siempre su magnitud y su dirección.
Luego se dibuja el vector resultante, o sea, la suma de los vectores, que va desde el origen del primer vector hasta el extremo final del último vector. Por último, se mide la magnitud del vector resultante con una regla. En este caso, debemos recordar utilizar la misma escala que utilizamos al principio para medir los vectores originales y su dirección con el transportador. Recuerden que la dirección del vector es el ángulo que se forma con la resultante y el eje positivo de las X. Ahora, acompáñame a ver un ejemplo en la pizarra. Suma los vectores A, B y C. Si el vector A posee un módulo de 3 unidades y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. El vector B posee un módulo de 1 unidad y forma un ángulo de 130 grados con respecto a la horizontal. Y si el vector C posee un módulo de 2 unidades y forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. Muy bien, para sumar el vector A, B y C, lo que debemos hacer es plasmar sus datos. Tenemos que el vector A va a ser igual a 3 unidades a 30 grados con respecto a la horizontal. El vector B es igual a 1 unidad a 130 grados con respecto a la horizontal. Y por último, el vector C es igual a 2 unidades a 70 grados con respecto a la horizontal. Luego de tener nuestros datos plasmados, ahora vamos a representar cada uno de estos vectores de manera particular. Como pueden ver, el vector A está representado de esta forma. Mide 30 grados y tiene 3 unidades. El vector B está representado con su medida de 1 unidad y forma 130 grados con respecto a la horizontal. De la misma manera, el vector C tiene su medida en 2 unidades y forma 70 grados con respecto a la horizontal. Luego de tener nuestros vectores representados de manera particular, ahora vamos a colocarlo en la gráfica, recordando que estamos utilizando el método gráfico de polígono, el cual nos dice que yo voy a colocar cada uno de los vectores a seguida del otro y de esta forma encontrar la resultante. Primero empezamos con nuestro vector A, siempre respetando su tamaño y su grado, en este caso 30 grados, 1, 2, 3 unidades. Como pueden ver, donde termina el vector A, iniciamos representando al vector B. De esta forma, formando los 130 grados con la horizontal y con su medida de 1 unidad. Luego, donde termina el vector B, representamos el vector C, teniendo en cuenta los 70 grados que forma con la horizontal y su medida, que en este caso son 2 unidades. Luego de tener representado cada uno de los vectores, lo que procede es trazar una línea desde el origen de coordenadas hasta el final del último vector, y esta línea será nuestro vector resultante, que en este caso mide 4 unidades. Ahora veamos otro ejemplo utilizando el método del polígono para sumar 4 vectores. Suma los vectores A, B, C y D. Si el vector A posee un módulo de 3 unidades y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, el vector B posee un módulo de 1 unidad y forma un ángulo de 130 grados con respecto a la horizontal. El vector C posee un módulo de 2 unidades y forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. Y por último, el vector D posee un módulo de 3 unidades y forma un ángulo de 150 grados con respecto a la horizontal. De la misma manera que hicimos anteriormente, en este momento debemos representar nuestros datos. Recordemos que el vector A mide 3 unidades y forma un ángulo de 30 grados
con respecto a X. El vector B mide una unidad y forma un ángulo de 130 grados. En el caso del vector C, posee 2 unidades y forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. El vector D mide 3 unidades y forma un ángulo de 150 grados. Siempre recuerden que estos ángulos se forman con respecto a la horizontal. Bien, entonces procedemos a representar de manera individual cada uno de nuestros vectores. Primero representamos a A. Recuerden que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal y posee un valor de 3 unidades. En el caso de B, forma un ángulo de 130 grados con respecto a la horizontal y mide una unidad. El caso de C, forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal y posee 2 unidades. Y por último, en el caso de D, forma un ángulo de 150 grados con respecto a la horizontal y posee 3 unidades. Recuerden siempre representar estos ángulos con su transportador. Ahora, luego de que tenemos representados nuestros vectores de manera individual, procedemos a sumarlo por el método del polígono, que recuerden que este método nos dice que esta suma se realiza sumando o colocando el segundo vector al final del primero. Vamos a verlo. Por ejemplo, nuestro primer vector es A. Ya conocemos su ángulo y su medida. En este caso, ya que A está representado, siempre partiendo desde el origen de coordenada, el primer vector lo representamos y el segundo vector lo representamos donde termina el primero, que en este caso es B, respetando la medida de su ángulo y la medida de su módulo o la unidad. Luego procedemos a representar a C. Inmediatamente donde termina B, representamos a C. Recuerden que mide 2 unidades y forma un ángulo de 70 grados. Y por último, colocamos el vector D desde donde finaliza el vector C, recordando que este forma un ángulo de 150 grados con la horizontal y tiene una medida de 3 unidades. Luego de haber representado cada uno de nuestros vectores en el gráfico, entonces procedemos a trazar una diagonal desde el origen de coordenadas hasta donde finaliza el último vector. Y esa diagonal será nuestro vector resultante, que en esta ocasión nos da como resultado 5.5 unidades. En el día de hoy trabajamos con la adición de vectores utilizando el método gráfico del paralelogramo y el método gráfico del polígono. Te invito, en la medida de lo posible, a conversar con algunos de tus compañeros y con tu docente guía los conceptos trabajados en el día de hoy. Ten pendiente que cuanto más practiques, más dominio tendrás sobre el tema. Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Bye.